Te voy a mostrar lo que descubrí cuando tuve que poner a prueba algo que llevaba meses construyendo. Porque hace unos días aquí en la ciudad donde vivo ocurrió algo que muchas de las cosas que normalmente damos por sentadas dejaron de estar bajo nuestro control. Y cuando eso ocurre tienes dos opciones. Puedes reaccionar a lo que está pasando o puedes intentar recuperar el control de lo poco que depende de ti. Yo elegí la segunda y fue justamente ahí cuando, en medio de esta situación real, cuando entendí finalmente para qué era lo que estaba construyendo, para qué era el búnker durante todo este tiempo. Pero hay algo más. Mientras tú no me veías, yo estaba construyendo otra cosa. El búnker está terminado. Y ahora que finalmente existe, creo que puedo mostrarte para qué sirve finalmente. Si llevas un tiempo aquí, sabes que esta historia no comenzó con estas paredes. Hace meses empecé a hablarte de algo, lo llamé The Bunker. I am building the bunker. Y durante todo este tiempo fuimos construyéndolo poco a poco. Pero hablamos de sacar las cosas primero de la cabeza. Después descubrí que confiar en mi memoria para organizar mi vida era una pésima idea. Después hablamos de proteger la atención, de poner límites, de desconectarnos de todos los estímulos externos y también aprendí a cerrar la puerta y hasta de utilizar algo tan simple como el movimiento físico. En mi caso yo entreno, ¿cierto? Para descargar toda esa energía que se acumula cuando llevas demasiado tiempo procesando todas las cosas que vives día a día. Todo eso era el búnker, aunque todavía no tenía paredes. Entonces dije, I am building the bunker. Recordarás cuando te invité hace un tiempo atrás y después desaparecí durante prácticamente todo un mes, eh, pero mientras no me veías, no estaba empezando de nuevo. Tampoco estaba reinventando el canal, estaba terminando algo que llevaba meses construyendo, pero esta vez físicamente. Y creo que eso es importante, porque quizás tú también has estado construyendo cosas que todavía nadie puede ver. Quizás estás intentando cambiar una rutina, poner un límite, ordenar tu cabeza, proteger tu energía y dejar de reaccionar a todo. Después, desde afuera, parece que no estuviera pasando nada, pero tú sabes que sí, estás construyendo. Y eso fue exactamente lo que yo estaba haciendo. Solamente que todavía no entendía, no comprendía cabalmente para qué. Te voy a mostrar qué hago cuando una situación de repente cambia y siento que ya no puedo controlar todo lo que está ocurriendo. Porque la primera cosa que aprendí es que cuando todo se vuelve incierto, no necesito resolverlo todo, necesito entender qué está pasando. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando ocurre algo, nuestra cabeza, queramos o no, intenta siempre hacer algo inmediatamente. Resolver, llamar por teléfono a alguien, preguntar, moverse, hacer algo, cualquier cosa, porque finalmente hacer algo nos hace sentir que tenemos el control. Pero hay un problema, a veces todavía no sabemos qué está pasando. Y si empiezas a actuar antes de entender la situación, puedes terminar reaccionando al problema equivocado. Eso es algo que he tenido que aprender sobre mí. Mi cabeza tiende a adelantarse, empieza a imaginar escenarios, a qué puede pasar, qué podría ser mal y qué es lo que yo debería hacer después. Y durante mucho tiempo pensé que esa es la forma de solucionar solamente de esa manera los problemas. Pero con los años aprendí que hay otra manera de hacerlo, lo puedo utilizar de otra forma. O sea, lo primero que hay que hacer en lugar de intentar controlar y tomar el control de todos los escenarios es, primero que nada, observar. Así que ahora cuando ocurre algo inesperado, no intento hacer nada distinto que lo más simple del mundo. Parar, observar, mirar y separar lo que sé de lo que creo y de lo que imagino que podría ocurrir. Porque en el momento que haces tú esa separación, el problema puede seguir siendo exactamente el mismo, pero tu cabeza ya no está intentando resolver cada uno de los problemas, los 10 problemas que tienes imaginarios a veces al mismo tiempo. Ahora tienes uno, solo uno, y el que realmente está ocurriendo. Y fue ahí cuando apareció el segundo problema, porque una vez que sabes qué está pasando, tienes que decir qué vas a hacer. Hay una cosa que hago cuando hay muchas variables delante de mí y ninguna de ellas depende completamente de mí. Y esto me ayuda a recuperar el control sin intentar controlar lo imposible.
Porque cuando ocurre una crisis, hay cosas que puedes controlar. Y hay muchas otras que finalmente nunca vas a poder. Por ejemplo, no puedes controlar el clima. No puedes controlar lo que la otra persona decide. No puedes controlar cuando va a fallar algo. No puedes controlar toda la información que va apareciendo. Y tampoco puedes controlar cómo termina X o muchas situaciones. Pero eso no significa que no puedas hacer nada. Creo que eso es uno de los errores que más fácilmente cometemos. Confundimos no poder controlarlo todo con no poder controlar nada. Y son cosas completamente distintas, completamente diferentes. A mí me ha ayudado a empezar a hacerme una pregunta, solo una. ¿Qué parte de todo ese problema que tengo depende exclusiva y realmente de mí? Y entonces ese problema que yo veo tan grande lo intento reducir a lo más pequeño, reducir el problema. ¿Cómo soluciono toda esta situación? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Quizás es llamar a alguien, quizás es conseguir, buscar información, quizás es preparar algo o quizás es simplemente esperar. Y sí, a veces la acción más correcta es no hacer nada todavía, porque cuando identificas que depende de ti, deja de gastar energía intentando controlar lo que nunca estuvo realmente en tus manos y recuperas algo mucho más valioso, tu capacidad de decir. Pero entonces apareció algo que para mí todavía era aún más importante, porque mientras hacía todo esto, me di cuenta que estaba utilizando lo que exactamente las mismas reglas que yo ya llevaba meses que estábamos construyendo. Te voy a mostrar algo que descubrí sobre mí mientras intentaba ocuparme de una situación que me preocupaba. Y quizá esto te ayude a entender algo sobre ti también. Porque cuando ocurre algo difícil, no todos demostramos la preocupación de la misma manera. Hay personas que necesitan hablar, personas que necesitan abrazar, hay personas que necesitan llorar y hay otras que empiezan a hacer cosas. Buscan información, organizan, resuelven, se preocupan de cada uno de los detalles, intentando anticipar qué es lo que va a pasar después. Yo soy mucho de ese segundo grupo y durante prácticamente toda mi vida eso generó problemas. Mi madre, parejas o incluso amigos. Personas que en algún momento sintieron que yo no era suficientemente empático, que no era cariñoso, que no demostraba lo que sentía. Y después de mi diagnóstico tardío, empezó entonces a analizar cosas muchas cosas de mi propia forma de funcionar en retrospectiva y entendí algo. Yo no siempre demuestro lo que siento de la manera en que las otras personas esperan. Y sé que a ti también te ha pasado. Quizás alguna vez alguien te miró y pensó que no te importaba cuando tú por dentro estabas completamente involucrado. Solo que tu preocupación tomaba otra forma. Quizás no sabes qué decir, pero sabes qué hacer. Quizás no eres quien abraza primero, pero eres quien aparece cuando hace falta. Quizás no dices, estoy preocupado, pero empiezas a buscar una solución. Y eso no significa que no sientas, a veces significa que tu manera de sentir se convierte inmediatamente en una acción. Y mientras hacía todo lo que podía hacer durante estos días, volví nuevamente a darme cuenta de algo. Porque cuando algo me preocupa, yo necesito preguntarme, ¿qué puedo hacer? Si puedo hacer algo, lo hago. Y si no puedo, tengo que aceptar que está fuera de mi control. Creo que entender eso puede cambiar muchas cosas, porque quizás tú también has pasado años sintiendo que algo está mal contigo, cuando en realidad simplemente has estado expresando lo que sientes de una manera distinta, de una manera diferente. Y quizás las personas que te rodean, tu núcleo familiar, tu amigo, etcétera, tampoco siempre han sabido verlo, pero había algo más que estaba ocurriendo, porque mientras yo intentaba recuperar el control de esta situación real que estábamos viviendo, había otro proyecto que llevaba meses esperando y finalmente estaba terminado. Descubrí que el búnker que estaba construyendo no era solamente el lugar que ves ahora detrás de mí. Y entender eso cambió completamente el significado de todo lo que había estado haciendo durante meses. Porque durante mucho tiempo pensé que estaba construyendo un lugar seguro, un espacio para trabajar, para crear, para pensar, para desconectarme. Y sí, sigue siendo todo eso sigue siendo verdad, pero ahora entiendo que estaba construyendo algo más. Porque el verdadero búnker empezó mucho antes. Empezó cuando decidí que no podía seguir confiando en mi cabeza para recordarlo todo. Cuando empecé a escribir estas cosas, cuando aprendí a proteger mi atención y cuando empecé a poner límites, porque cuando entendí que no podía estar disponible para todo y para todos todo el tiempo, también aprendí que tenía que desconectarme.
desenchufarme de redes sociales, del teléfono, computador, etcétera. También cuando descubrí, como te decía antes, que si acumulaba demasiada energía sin descargarla, terminaba colapsando. Todo eso eran piezas del mismo sistema. Entonces ese lugar apareció y de repente todo lo que estaba construyendo mentalmente durante meses tenía un lugar físico donde vivir, un lugar donde puedo cerrar la puerta, dejar afuera parte del ruido y volver a pensar. Con toda esta crisis y todo el tiempo que no pude hacer muchas cosas externamente, también entendí algo. El búnker no existe para que nunca más tenga que salir. Existe para que tengas un lugar desde donde puedas volver a salir. Porque el mundo no va a dejar de girar, porque el mundo no va a dejar de ser impredecible. Y yo tampoco puedo vivir, o quiero vivir tampoco, escondido dentro de él, dentro del búnker. Quiero poder enfrentar al mundo, pero quiero tener desde dónde hacerlo. Y ahí apareció la última pieza de todo esto que estaba armando, la que estos últimos días terminaron de hacer que todo ya terminara de encajar. Te voy a mostrar la diferencia entre construir un lugar para esconderte y construir un lugar desde donde puedes recuperar el control, porque ahora entiendo que yo estaba haciendo lo segundo. Una crisis no te avisa cuando va a llegar. No espera a que estés descansado, no espera a que tengas todo organizado, no espera a que estés emocionalmente preparado. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, no puedes empezar a construir desde cero. No puedes esperar a estar en medio del caos tampoco para descubrir cómo funciona tu cabeza, qué necesitas, qué te ayuda, qué te sobrecarga. Y por cierto, que te devuelve la calma. Eso tienes que empezar a descubrirlo desde antes. Creo que esa es la verdadera razón por la que este espacio terminó siendo tan importante para mí. Porque no es solamente un taller, una oficina, no es solamente un lugar bonito detrás de mí, es un lugar donde puedo volver cuando necesito pensar. Pero también es la representación física de algo que llevo meses intentando construir. Una forma de vivir donde no necesito reaccionar inmediatamente a todo lo que está ocurriendo. Quizás tu propio búnker puede empezar de una manera mucho más simple, mucho más pequeña. Puede ser un lugar, puede ser una rutina o una lista o un respaldo o simplemente un límite. Quizás una persona a la que puedes llamar, a la que confías, una hora en la que apagas el teléfono, una caminata, un cuaderno donde sacas todo lo que tienes en tu cabeza, algo que construyas cuando todo está tranquilo, para no tener que intentarlo cuando todo se desordene. Porque eso es lo que hace un sistema. No evita que ocurran las crisis, pero reduce la cantidad de decisiones que tienes que tomar cuando estás dentro de ella. O sea, cuando estás en una crisis, no tomes decisiones. Estás preparado desde antes. Y cuando reduces el ruido, puedes volver a pensar. Cuando puedes volver a pensar, puedes decidir. Y cuando ya puedes decidir, dejas de reaccionar. Y creo que es ese el verdadero descubrimiento de lo que me dejó todo esto. Así que sí, hace unos meses te dije Building the Bunker. Y después desaparecí durante un mes. Mientras tú no me veías, lo terminé. Pero ahora entiendo que estaba construyendo algo mucho más grande que este espacio. Porque el búnker no son estas paredes. El búnker es todo lo que construyes para proteger tu energía, para proteger tu atención, para ordenar tu cabeza, para poner límites, para desconectarte, para entender cómo funcionas y ahora también sé ese importante punto final que es algo más. Ese lugar físico y mental desde donde recuperas el control cuando el mundo deja de funcionar como tú esperabas. Porque no puedes controlar cuando llegará la próxima crisis, no puedes controlar todo lo que va a ocurrir afuera, pero puedes decidir qué vas a construir antes de que llegue. Puedes construir un espacio, puedes construir sistemas, puedes construir tus propios límites, puedes aprender a qué te ayuda a volver a ti cuando todo se vuelve demasiado, cuando todo te sobrepasa. Y quizás ese era finalmente el verdadero objetivo. No es construir una vida donde nunca ocurre nada malo, porque eso no existe, es una utopía, sino construir una vida donde cuando algo malo ocurre, tengas donde volver a empezar. Quizás tú también estás construyendo tu propio búnker. Quizás todavía no tiene paredes, quizás nadie puede verlo, quizás para los demás parece que no estás haciendo nada, pero tú sabes que sí, estás construyendo. Y cada vez que proteges tu energía, cada vez que pones esos límites, cada vez que sacas algo de tu cabeza, cada vez que decides no reaccionar inmediatamente, estás construyendo un lugar desde donde podrás volver a recuperar el control. Porque el mundo va a seguir siendo impredecible. La próxima crisis va a llegar, sí o sí va a pasar. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Pero quizás ni siquiera necesitas tener todas las respuestas. Quizás solamente necesitas tener un lugar
desde donde puedes hacerte una pregunta mucho más sencilla. ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces das ese paso. Uno, después otro, y vuelves a empezar. Algunas personas cuando sienten miedo buscan refugio. Otras construyen uno. Chao, nos vemos pronto.